tú eres real. Te amo, te exalto, ahora me alegro por estar contigo. Te amo y te adoro, nunca me cansaré de darte. Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les guarde. Sean bienvenidos una vez más a nuestra prédica de los días jueves. Y vamos a iniciar orando. Amén. Amado Dios, te doy gracias, Señor, primeramente por la oportunidad que me das de ser un instrumento tuyo, de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por tu eterna, tu incorruptible y tu indestructible semilla de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, Señor. Y en esta noche, Señor, dispón el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, para recibir la enseñanza, Señor. Allá donde se encuentran, Señor, en sus casas, reunidos, Señor, en familia, Señor, en el sitio donde estén, Señor. Gracias, Señor, que reciben la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, y quiero compartir una prédica a la cual he titulado Pongámonos en sus zapatos. Pongámonos en sus zapatos, o como se conoce comúnmente con el término de la empatía, ¿sí? Esto es ponernos en sus zapatos. Y vamos a ver la definición que nos aparece en el diccionario de empatía, ¿sí? Y dice la empatía como sentimiento de participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Dice, es la capacidad de ponerse uno mismo en el lugar del otro. De modo que para tener empatía, en primer lugar, hay que comprender las circunstancias de los demás y en segundo lugar, participar afectivamente en los sentimientos de esas circunstancias que son provocadas en estas personas. Todo esto lo podemos resumir desde el punto de vista teológico, ¿sí? En sentir en nuestro corazón el dolor de otra persona y actuar a su favor delante de Dios. ¿Correcto? Entonces vamos a ir a nuestra hermosa palabra y vamos a pasear por diferentes ejemplos de lo que es empatía o el ponerse en los zapatos del otro, ponernos en sus zapatos, ¿sí? En la palabra de Dios hay muchos ejemplos y vamos a iniciar con el libro de Job. Vamos al libro de Job, capítulo 2, del 11 al 13. Libro de Job, capítulo 2, versículo del 11 al 13. Y dice la palabra de Dios así. Y los tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno en su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se levantaron con él en tierra así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Entonces, notemos esta situación por la cual estaba atravesando Job, y dice la palabra que sus tres amigos vinieron para consolarle y lloraron a gritos e hicieron luto por su amigo durante 7 días y 7 noches. Pues bien, esto es ponerse en los zapatos de los demás. Esto es lo que hace un amigo, es lo que hace un hermano, es lo que hace un cristiano, es lo que hace el cuerpo de Cristo. Da el primer paso, brinda apoyo y siente el dolor del otro. Nótese también que en el versículo 13 dice que ninguno le hablaba palabra porque su dolor era muy grande, ¿sí? Y en mi concepto encuentro aquí que hubo un error de parte de los tres amigos, porque dice que ninguno le hablaba palabra, cuando en ese momento era que debían hablarle palabra. Dice la Biblia que el Señor envió su palabra
y nos sanó y nos libró de la ruina, en el Salmo 107:20. O sea que estaban dadas las circunstancias perfectas, la oportunidad perfecta para predicar, ¿sí? Pero ese silencio que ellos tuvieron, ese no hablar, ese quedarse callados, el no predicar la palabra, ¿qué sucedió? Que permitieron que ellos buscasen razones para luego juzgar a Job por esa situación por la cual estaba atravesando, ¿sí? Más adelante en el capítulo 4, ahí mismo en Job, allá adelantico, dice que los tres amigos estaban dándole palabra a Job de cuál era la razón de su ruina, de por qué él estaba atravesando por esa situación. O sea, estaban juzgándole, ¿sí? Cuando en el mismo libro de Job, en el capítulo 1, versículo 8, dice que Job dice, Dios dice que Job es un hombre recto. O sea, que era un hombre recto delante de Dios. No había una causa por la cual le sobreviniera todo lo que le sobrevino a Job, más que para la gloria de Dios, para que Dios mismo se glorificara en él, para ponerle como ejemplo. Amén. Pero pues los tres amigos de Job que vinieron a consolarle, y eso es bien, que vinieron a darle su compañía, que lloraron con él, que sintieron su dolor, pero que les faltó algo, hablar, ¿sí? Confesar la palabra. Eh, eh, estaban tratando de dar esa empatía a Job. Bueno, vamos a ir a otro ejemplo en la escritura, pero en este caso no es de empatía, sino llamémoslo apatía contra las personas, contra un pueblo, contra una ciudad. Y vamos a ir al libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Este libro está antes del libro de Miqueas, ¿sí? No vamos a ir hasta allá si no quieren, porque ustedes pueden detener el audio y rápidamente ir al libro de Jonás y leerlo, son solo 2 hojitas, pero en este momento no. Dice que a Jonás no le parecía que el pueblo de Nínive fuera merecedor del perdón y la misericordia de Dios. Miremos esta gran lección, porque después de que Jonás fue tragado por un pez, estuvo en el vientre de un pez y luego fue arrojado en tierra, después de que pasó también ciertas circunstancias, fue ahí que él después predicó a la ciudad de Nínive, ¿sí? Diciendo que en 40 días la ciudad sería destruida. ¿Y qué le pasó al pueblo de Nínive? Aquel pueblo que Jonás no quería predicarle y que estaba enojado con Dios porque lo mandó a predicarle al pueblo de Nínive. Pues se arrepintió, el pueblo de Nínive se arrepintió. Entonces, la postura de Jonás no es la postura correcta de un creyente, no es la postura de un cristiano, no es la postura del cuerpo de Cristo, porque nosotros somos llamados a predicar arrepentimiento y somos llamados a sentir la necesidad de Dios en el inconverso, sentir esa ausencia que el inconverso tiene por la falta de Dios. La empatía mostrando el favor de Dios puede hacer que un pecador se arrepienta y cambie todo su camino, cambie su forma de ver, cambie su continuo pecar y se acerque confiadamente a Dios. Esta sí debe ser la postura de un creyente. Esto es ponerse en realidad en los zapatos del otro. Ponernos en los zapatos de los demás también es hacer lo que dice en Mateo 7:12, que nosotros lo conocemos pues bastante bien como la regla de oro, ¿sí? Que dice en Mateo 7:12, dice nuestro Señor Jesús, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Esa misma palabra la encontramos también en Lucas 6:31, la misma que está en Mateo 7:12, es la misma que aparece en Mateo 6:31, se repite 2 veces, o sea que es muy importante el hacer con los demás lo que nosotros queremos que hagan con nosotros. Esa es la regla de oro. Y al decir con los demás se refiere absolutamente con todos, ¿sí? Se refiere con los que están en casa, se refiere con el cuerpo de Cristo, con nuestra iglesia, con nuestra congregación,
Como yo quiero que me traten, yo los trato con nuestros hermanos, incluso con los inconversos en el trabajo, nuestros compañeros de trabajo, hacer con los demás como yo quiero que hagan conmigo, en la calle, en el transporte público, ¿sí? En la tienda, en todo lugar. Eso es mostrar a Cristo. Eso es tener empatía con la gente. Eso es ponerse en los zapatos. El ponernos en los zapatos de los demás o sentir esa empatía no es solo para momentos de dificultad, sino que esto aplica en todo tiempo y en todo lugar, obviamente. Pero es en todo tiempo. Vamos a ir al libro de, vamos a ir a la carta a Romanos, Romanos 12:15. Y yo les doy las escrituras así rápidamente porque sé que tienen el tiempo de tener el audio y buscar la escritura. Romanos 12:15 y dice así, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es ponerse en los zapatos. Si alguno está alegre, pues también alegrémonos con él, compartamos su gozo, ¿sí? Y si alguno está triste, acompañémosle en su tristeza. El Señor Jesús en Mateo 28:20 dijo, y dijo estas palabras, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y al decir días, incluye las 24 horas. Las 24 horas de los 365 días del año. Él está con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Gloriémonos. Démosle la gloria a Dios por eso. Amén. Todos los días. O sea, quiere decir que si tú estás triste, Jesús está contigo. Pero si estás alegre, también está en tu alegría. ¿Sí? Él está en todo momento, en la abundancia, o estés en la escasez, o estés en triunfos o en tribulaciones, en salud, en enfermedad. Él dijo todos los días, a todo momento. ¿Por qué? Porque siente lo que nosotros sentimos. Porque sencillamente tiene esa empatía, porque Él nos ama. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir a otra escritura como ejemplo. Dice 1 Corintios 12, del 25 al 26. Primera de Corintios 12, del 25 al 26. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos se preocupen, todos se pongan en los zapatos de los otros. Y en el 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Esto es ponerse en los zapatos de los otros, el gozarnos con el otro, el padecer con el otro, el preocuparnos con el otro. Miremos otra escritura, Filipenses 2, del 2 al 4. Hay muchas escrituras y vamos a pasear por muchas escrituras porque la fe, recuerden, viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Filipenses 2, del 2 al 4. Dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir. ¿Del mismo qué? Sentir. Esto es empatía. Conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo busco que los demás estén bien, mi gozo en realidad está completo. Me gozo, es estar en sumo gozo. Mi Padre Celestial se goza también. Aleluya. Cuando yo busco que los demás estén bien. Amén. Cuando no hago nada por egoísmo. Cuando lo que hago es buscar los intereses de los demás. Cuando me pongo en los zapatos de los demás. Y bueno, quiero aquí aclarar que no es solamente de cosas físicas o materiales. Es ponernos también en la brecha y hacer vallado. Y si no tienes para suplir con algo material la necesidad de otro, pues ora, que esto es aún mayor de mayor bendición. Pero si oras, ora como si ese sufrimiento fuese tuyo, como si estuvieras en realidad en sus zapatos, como sintiendo esa necesidad. Ahora, siendo nosotros hijos de Dios, nos hemos cuestionado si los hermanos, si nuestros pastores,
¿Se encuentran bien? Si el cuerpo de Cristo tiene alguna necesidad, pues es tiempo de que hagamos esa llamada, de que toquemos esa puerta para bendecir. Este es el tiempo preciso para soltar, para dar y para consolar, para ponernos en los zapatos de los demás. Hebreos 13:13, vamos a esa escritura, y dice en Hebreos 13:13, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y esto no solo hace referencia a cárceles físicas, sino también a esas cárceles espirituales, donde no hay barrotes, pero sí hay oscuridad, hay ausencia de Dios, hay falta de conocimiento de Dios, hay cero conocimiento de Dios, ¿sí? Y también ese maltratados hace referencia no solo al maltrato físico, sino también puede ser verbal o psicológico. Entonces, debemos ponernos en los zapatos de esas personas que están en cárceles espirituales o que están siendo maltratadas, no solo físicamente, sino de forma verbal. Vamos a la palabra a Primera de Pedro 3:8 y mira esta cita lo que dice. Dice, vivan todos ustedes en armonía, unidos en qué? En un mismo sentir, ¿sí? Al decir en un mismo sentir, está diciendo todos puestos con los mismos zapatos, llamándose como hermanos, sean bondadosos y humildes, bondadosos, amables, llenos de bondad hacia los demás, siendo buenos con los demás. Esta situación temporal por la que estamos atravesando es en realidad una buena oportunidad de pesar nuestros corazones. Esta pandemia, muchos se han aprovisionado como para una guerra nuclear. Hubo gente que compró cantidades de comida no perecedera y otras personas al día de hoy, después de 5 meses, ni siquiera pueden abrir la puerta del baño porque la convirtieron en una bodega de papel higiénico. Cuando hay otros hay personas que lo único que necesitan es un rollo y otros convirtieron como en una bodega. Es tiempo de ofrecer a los demás, de sentir esa compasión hacia los demás. Y quiero que no confundamos lo que es sentir compasión con sentir lástima, porque lástima es un sentimiento de tristeza por alguien, pero absolutamente nada más. Con el simple sentimiento no cambiamos las circunstancias, ¿cierto? Pero compasión sí es diferente. Compasión fue lo que movió a Jesús, el amor hacia nosotros. Este es un sentimiento por alguien que impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento y remediarlo o evitarlo. Mira que lo evitan. Jesús tomó el lugar de nosotros en la cruz. Evitó que nosotros fuésemos a la cruz. Amén. Se puso en los zapatos de nosotros. Entonces es muy diferente la compasión al sentir lástima. Y de eso quiero hablar ahorita, de lo que es compasión. Porque la compasión debe movernos es a actuar. Ese es el punto 2. La compasión nos mueve a actuar. La compasión no nos deja inmóviles o quietos. Nos hace hablar, nos hace actuar, nos hace que respondamos con un verbo, con una acción. Amén. Y vamos a ir a la palabra en esta cita que es muy conocida por nosotros y de hecho hasta cuando éramos niños nos la enseñaban en el mismo colegio, que es el buen samaritano. Lucas 10:33. Vamos a ir desde el 29. Lucas 10, desde el 29 al 37. Amén. Y dice la palabra de Dios así, desde el 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, está hablando de un maestro de la ley, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron
e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue motivado a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hoy nos dice Jesús, ve y haz tú lo mismo. El samaritano iba de camino y había sido víctima de un asalto y abandonado por los ladrones, ¿sí? Pero al verlo, el samaritano fue movido a compasión, a misericordia, tanto así que fue capaz de curar sus heridas. En el caballo que él iba, lo montó, lo llevó en su cabalgadura, ¿sí? Curó sus heridas y pagó el hotel. Y aún no solo ese hospedaje, sino que si él necesitaba algo más, cuando él regresase, se ponía a cuenta con el mesonero. Este es, en realidad, el verdadero amor. Esto es, en realidad, la empatía, el ponerse en la situación del otro. Vamos a ir a Santiago 2:15, ¿sí? Y es prácticamente muy similar a lo que nos da la enseñanza del buen samaritano. Mira, dice en Santiago capítulo 2, del 15 al 17, y hablando a la iglesia, y si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, sin obras, es muerta en sí misma. ¿Qué estamos esperando, amados hermanos? ¿Será que siempre estamos diciendo al afligido, al desamparado, al hermano necesitado, Dios te bendiga, hermano? Hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Y Dios nos grita, bendícelo tú. Ponte en sus zapatos, consuélalo tú. Nosotros somos las manos de Dios en la tierra. Somos los pies de Dios en la tierra. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados para hacer la función del buen samaritano. Y con esta escritura quiero concluir el día de hoy. Esto está en Primera de Juan 3:16 y dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gloria a Dios. Qué buena palabra, ¿no, hermanos? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bendiciones, amados hermanos, en Cristo. Sigan adelante como buenos soldados del ejército de Dios y pongamos por obra sus enseñanzas, su amor y su bondad aquí en la tierra. Dios les bendiga. Amén. Amén. Te busqué por todas partes. Nadie me dio, nadie
nadie me dio este grande amor. Te encontré, me conquistaste. Quiero vivir solo para ti. Voy a alabar, voy a danzar, pues tu gozo me das. Voy a decir y gritar que tú